Hola, ¿conoces el postulado de Leibniz? Si no lo conoces, tienes que ver este video. Ok, para explicarte la idea del postulado de Leibniz, vamos a recordar nada más la derivada. ¿Cómo se define la derivada según Leibniz? Pues lo que él decía es f de x más dx menos f de x, y esa diferencia dividida entre dx, entre el diferencial de x. Si este cociente de diferenciales existe, entonces debe ser un número real, finito, f' de x. Vamos a utilizar esta notación también nosotros, aquí usando cálculo con infinitesimales. A partir de esta definición de derivada dada por Leibniz, si yo multiplico ambos lados de esta igualdad por dx, lo que obtendría es dy. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién sería dy? Pues multiplicando por dx, obtendría f de x más dx menos f de x, y de este otro lado obtendría f' de x por dx. Ahora solamente quiero concentrarme en esta igualdad, en esta parte. Voy a resolver esto para f de x más dx. Cuando yo resuelvo, obtengo f de x más f' por dx. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta igualdad en palabras? Pues esta formulita que está aquí, básicamente me está diciendo cómo calcular el valor futuro de la función si yo conozco el valor actual. ¿A qué me refiero con eso? Ahí va. Supongamos que aquí tenemos la gráfica de una función y igual a f de x. Y esta función la vamos a evaluar en algún punto, digamos en este punto de aquí, x. Yo evalúo ahí la función y me da f de x. Si yo quisiera saber cuánto va a valer la función un poco más adelante, le doy un incremento de tamaño de x. Pues puedo calcularla evaluando la función en este punto. Pero si yo no conozco la función, si yo no conozco quién es f de x, y yo quiero calcular el valor de la función en x más dx, puedo calcular ese valor, f de x más dx, siempre y cuando yo conozca el valor actual de la función y su razón de cambio. Entonces, si yo conozco la razón de cambio, multiplico por el tamaño del incremento en x. Esta distancia, desde aquí hasta acá, es de x. Multiplico esta distancia por f', por la razón de cambio, y lo que me va a dar es un valor, el valor de f evaluada en x más dx, o sea, evaluada acá. Eso es lo que dice el postulado de Leibniz. Esta igualdad, básicamente, es el postulado de Leibniz. El postulado lo que está diciendo, si yo le doy un incremento infinitamente pequeño a la variable independiente, la razón de cambio en este pedacito de x, en este intervalo infinitamente pequeño, la razón de cambio ahí permanece constante. ¿Qué significa eso? Yo tengo que darle un incremento tan pequeño que la razón de cambio en ese intervalo, desde el punto inicial x hasta el punto final x más dx, ahí, en ese intervalo, la razón de cambio permanezca constante.